Sean bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad trabajaremos en la lección 4.7, la cual se llama Aplicaciones de la hipérbola, correspondiente al segundo año de bachillerato. El problema inicial nos dice lo siguiente. Un barco envía señales hacia dos torres ubicadas sobre la costa, a 10 kilómetros una de la otra. Si al recibir la señal se calcula que la ubicación del barco a una de las torres es 6 kilómetros más lejana que la distancia a la otra torre, determina la posible posición del barco si éste navega a 4 kilómetros de distancia de la costa. Bien, y acá se nos muestra una pequeña ilustración donde refleja que la distancia entre ambas torres es 10 y que la longitud en línea recta de donde está el barco a la costa es de 4 kilómetros. Muy bien, intentas resolverlo por tu cuenta y luego comparas la solución con lo que te mostraré a continuación. Solución. Bueno, lo primero que hacemos es que vamos a considerar la situación como una hipérbola con centro en 0,0, cuyos focos vamos a decir que son las torres. Entonces, bueno, trazamos más o menos la idea de un plano cartesiano y vamos a ubicar esta imagen de tal manera, la de la situación, de tal manera que coincida con estar en el centro en 0,0 acá, y hemos dicho entonces que las torres van a ser los focos. Eso significa que acá podríamos trazar una idea de una hipérbola, más o menos como esta. Entonces acá tendríamos los vértices, luego acá en las torres pues tendríamos los focos. Entonces ya tenemos pues ubicada más o menos la idea de por dónde va la gráfica. Ahora el ejercicio nos dice también lo siguiente, que la ubicación del barco a una de las torres es 6 kilómetros más lejana que la distancia a la otra torre. Entonces, trazamos, digamos, la distancia del barco a uno de los focos, que es donde está una torre, le llamamos distancia 1. De igual manera, trazamos la distancia del barco al foco 2 y le podemos llamar distancia 2. De acuerdo a lo que nos está diciendo acá la teoría, dice que la diferencia entre esos dos es igual a 6 kilómetros. Muy bien. Entonces tenemos que la diferencia, y le ponemos valor absoluto porque puede ser que ésta sea menor como tal. Entonces la distancia va a ser siempre positiva. Entonces nos dice que la distancia o la diferencia entre las distancias es igual a 6. Pero además sabemos que en una hipérbola se cumple siempre que el valor absoluto de las distancias del un punto a cada uno de los focos es igual a 2a. Entonces sustituyendo nos queda entonces que 2a es igual a 6. Por lo tanto, entonces el 2 pasa a dividir y nos queda que a es igual a 3. Tenemos entonces ya el primer valor que nos podrá servir para la ecuación que tenemos acá de la hipérbola con centro en 0,0. Además nos dice lo siguiente, dice que la distancia entre las dos torres, que nosotros hemos ubicado ahí los focos, dice que es 10. Por lo tanto, tenemos entonces que la longitud de foco a foco sabemos que es 2 por c. Entonces 2 por c es igual a 10. De acá despejamos la c y nos queda 10 sobre 2 y entonces c sería igual a 5. Tenemos ya un valor de c. Ahora para encontrar el valor de b, recordemos que hay una relación que hemos aprendido que dice que b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado en una hipérbola. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a sustituir acá c cuadrado. Acá tenemos el valor de c, que es 5. Entonces si elevamos al cuadrado, tenemos 5 al cuadrado, ese sería el que tomaríamos acá, menos el valor de a, que es 3, pero está elevado al cuadrado. Entonces podríamos elevar el valor de a al cuadrado y entonces colocarlo acá.
Ahora simplemente hacemos la operación. 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado es 9. Hacemos la resta y nos da 16. Y finalmente sacamos raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que b vale 4. Bien, ya tenemos entonces el valor de a y el valor de b. Por lo tanto, la ecuación de la hipérbola que modela la situación quedaría de esta manera. Sustituyendo, en vez de a cuadrado sería 3 al cuadrado y en vez de b cuadrado sería 4 al cuadrado, que es lo que hemos obtenido acá. Muy bien, ahora se nos pide determinar la posible posición del barco si éste navega a 4 kilómetros de distancia de la costa. Esa era como la pregunta para la cual nos hemos preparado. Dice, determina la posible posición del barco si navega a 4 kilómetros de distancia de la costa. Entonces, de acuerdo a nuestro diagrama, esto es el eje Y, entonces diríamos que prácticamente lo que vale 4 o a lo que equivale 4 es al eje Y en el plano cartesiano. Entonces tenemos que para localizar el barco bastará encontrar la coordenada en X cuando Y valga 4, que es lo que estamos representando acá. ¿Dónde vamos a sustituir eso? En la ecuación de la hipérbola que hemos construido. Entonces nos quedaría el sustituir de esta manera. X cuadrado sobre 9 sobre 3 cuadrado menos y cuadrado, que en este caso vale 4, sobre 4 cuadrado igual a 1. Este 4 lo podemos dividir y nos da 1, ¿verdad? Entonces nos quedaría así. X cuadrado sobre 3 al cuadrado menos 1 igual a 1. Pasamos el 1 para el otro lado, entonces sumaría 2 y nos quedaría de esta manera. Finalmente podemos multiplicar acá 3 cuadrado por 2 y nos queda que x es igual a 3 al cuadrado por 2. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y entonces obtenemos que x es igual a más menos 3 raíz cuadrada de 2. El 3 como está al cuadrado sale y el 2 queda debajo de la raíz puesto que no tiene un exponente cuadrado. Finalmente entonces, ahora sí ya podemos dar respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es la posible posición? Diríamos entonces que la posible ubicación o posición del barco sería entonces las coordenadas más menos 3 raíz cuadrada de 2, 4. Es decir, que el barco podría estar en esta rama o podría estar en esta otra rama de acuerdo a las coordenadas que hemos encontrado. Muy bien, entonces de esa manera hemos visto cómo una situación se puede modelar a partir de la ecuación de una hipérbola, luego encontrando su ecuación y determinando valores específicos que nos permiten dar respuesta a una pregunta. De esa manera entonces concluimos lo siguiente. En una hipérbola, los focos cumplen una propiedad reflectora importante. Si se toma una línea desde un foco, esta será reflejada por la hipérbola exactamente sobre el otro foco. Entonces es la misma idea que tenemos acá. Si del foco 1 sale una luz o un reflejo, entonces este va a chocar acá, pero se va a venir a reflejar justamente en el foco 2. Esa propiedad reflectora parecida a la de la elipse y la parábola hace de las formas hiperbólicas herramientas de aplicación en diversos ámbitos científicos. Uno de esos ámbitos, como ya hemos visto, es la localización o ubicación de un barco mediante coordenadas con algunas características o algunas dimensiones conocidas de la posición de dicho barco. Entonces ahora pues le invito a resolver los problemas que se le plantean acá, en donde usted va a aplicar lo aprendido en esta lección. Eso es todo entonces, nos vemos en el próximo video.